vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales de variables separables. Vamos a empezar viendo la definición. Nos dicen que, que una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Lo vamos a abreviar de esta forma, es de variables separables y se puede escribir de esta forma, ¿sí? Que es la diferencial de y con respecto a x, o la derivada de y con respecto a x es igual a f de x entre g de y. Esta la vamos a llamar como la ecuación 1, ¿sí? Toda ecuación diferencial que se puede escribir de esta forma, ¿sí? Es de variables separables, ¿ok? Entonces, la ecuación 1, ¿sí? Siendo de variables separables, la ecuación 1 se puede expresar en forma diferencial. Se puede expresar en forma diferencial como, ¿sí? Los puntitos, como, hagan de cuenta que esto se pudiera, como si esta diferencial de x se estuviera dividiendo y nada más la mandamos para el lado derecho y g de x de este lado. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a colocar todos los términos de una misma variable en el lado izquierdo y los otros del lado derecho. Entonces la ecuación 1 en su forma diferencial queda expresada de la siguiente forma: g de y, diferencial de y, es igual a f de x, diferencial de x, ¿sí? Tenemos que es la ecuación 2, ¿sí? Y se resuelve esta integral solamente, y se resuelve la ecuación 2, yo dije integral, y se resuelve la ecuación 2, perdón, y se resuelve la ecuación 2, ¿sí? Resolvemos la ecuación 2 integrando ambos miembros, ¿sí? Se resuelve la ecuación 2 integrando ambos miembros o integrando ambos miembros de la ecuación, ambos miembros de la ecuación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para resolver esta ecuación vamos a integrar del lado izquierdo tanto como del lado derecho, y de ahí obtenemos entendemos la solución de esta ecuación, ¿sí? Esto lo vamos a ejemplificar ahorita con un ejemplo, ¿sí? Para que quede más claro. Esto es solo la definición y ahorita ejemplificamos con un ejemplo y veremos cómo se aplica esto. Bien, ya que vimos la definición de variables separables, de ecuaciones diferenciales de variables separables, ahora vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo nos dice que resolvamos la ecuación diferencial x cuadrada más 1 por y' por la tangente de x igual a x por separación de variables, ¿sí? Bien, vamos a ver. Tenemos la solución de esta ecuación mediante separación de variables. Vamos a ver, primero tenemos que notar que la y', ¿sí? Es igual a la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Y', sabemos que eso representa, ¿sí? Entonces, ya aclarando esto, podemos sustituirlo aquí para a la hora de separar las variables, ¿sí? No confundirnos con la prima. Bien, entonces tenemos la ecuación diferencial, es x cuadrada más 1 por por y', que en este caso es la derivada de y con respecto a x, por la tangente de x igual a x, ¿sí? Bien, si recordamos, la definición nos dice que debemos de colocar todos los términos de y del lado izquierdo y... aquí me equivoqué, esta es tangente de y, perdón. Es tangente de y, ¿sí? Y esta es tangente de y, ¿sí? Bien, aclarado eso, tenemos que, de acuerdo a la definición, nos dice que
debemos de colocar los términos. En este caso, esta ecuación, si observamos, es de variable separable. Los términos x los pasamos del lado derecho y solo dejamos los términos en y del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, esto nos queda de esta forma. Mandamos las x para acá, esto está multiplicando, pasa dividiendo del lado derecho, ¿sí? Que sería, nos quedaría de este lado solo tangente de y, diferencial de derivada de y con respecto a x, igual a x entre x cuadrada más 1, ¿sí? Ahora, ya que tenemos esa parte que esta la pasamos para acá, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, como habíamos dicho, el diferencial de x es como si estuviera dividiendo, entonces pasa del lado derecho multiplicando y del lado izquierdo solo nos queda la tangente de y, diferencial de y, igual a x entre x cuadrada más 1, diferencial de x, ¿sí? Como podemos observar, ahora ya la tenemos expresada en forma diferencial, ¿sí? Nos están pidiendo que resolvamos esta ecuación, ya por el método de separación de variables, ya que separamos ya separamos la ecuación, perdón, en variables, en sus variables, tanto del lado izquierdo las y y las x, ahora solo hay que integrar ambos lados, ¿sí? Ahora integramos ambos lados, ¿sí? Y tenemos la integral del lado izquierdo, que es la integral de la tangente de y, diferencial de y, igual al lado derecho, la integral de x entre x cuadrada más 1, diferencial de x. En este caso, podemos integrarlo vamos a integrar la tangente, o podemos consultar las tablas de integrales también. En este caso vamos a usarlo así, no tenemos a la mano las tablas de integrales y lo vamos a hacer dirían por ahí, a la antigüita. Bien, entonces, vamos a ver qué método usaríamos. La tangente, por identidades trigonométricas, sabemos que es seno entre coseno. Entonces, tendríamos que de este lado es seno de y entre coseno de y, diferencial de y, igual, del lado derecho se queda igual, x entre x cuadrada más 1, diferencial de x, ¿sí? Vamos a usar el método del cambio de variable o sustitución, ¿sí? Como lo conozcamos. Vamos a usarlo. Del lado izquierdo vamos a llamar a u, que sea igual a coseno de y, ¿sí? Entonces, la diferencial de u es igual a menos el seno de y, diferencial de y, ¿sí? Si observamos, tenemos acá de este lado tenemos el diferencial de u, seno de y es lo mismo que tenemos acá arriba, u sería coseno, solo el signo menos, pues se pasaría de este lado, ¿sí? Y del lado derecho, ya tenemos a u, vamos a llamarle que sea la letra w, sea igual a x cuadrada más 1, entonces la diferencial de w es igual a 2x diferencial de x, ¿sí? Que si se fijan es lo que tenemos aquí. Lo único que hacemos es despejar el 1/2 y tendríamos que, un 2 pasa de este lado y tendríamos que es 1/2 de la diferencial de w es igual a x diferencial de x, ¿sí? De este lado izquierdo, si lo hacemos igual, esto sería menos diferencial de u es igual al seno de y diferencial de y, ¿sí? Eso sería haciendo nuestra sustitución o cambio de variable. Bien, ya que tenemos eso, ahora vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a tener del lado izquierdo, tenemos ahora ya con el cambio de variable, la integral, tenemos menos, ¿sí?
el menos lo sacamos, tenemos menos la integral de d de u entre u, la diferencial de u entre u, y eso es igual a, de acuerdo a del otro lado tenemos la integral de acuerdo al cambio de variable, tenemos que es un medio lo sacamos, que es constante, y tenemos que diferencial de u es x de x, entonces tendremos w, perdón, no u, w entre x cuadrada más 1, que es w. Listo. Tenemos ya nuestras integrales. Estas integrales, si observamos ahora, recordemos una integral de las básicas. Nosotros recordamos que sabemos que de acuerdo a las integrales o las tablas de integrales y además de cajón nos dijeron apréndanse esta integral en el curso de cálculo integral, sabemos que la integral nos decían de d diferencial de x entre x es igual al logaritmo natural de x más una constante, ¿sí? Una integral definida. De acuerdo a esto, aquí ya las tenemos, usamos eso de nuestro curso de cálculo integral y tenemos que es menos el logaritmo natural de ¿quién? De u más una constante que llamémosle una constante C1 igual, aquí sería un medio del logaritmo natural de w más otra constante, llamémosle C2. Hagamos el cambio de variable. ¿Quién era u? Coseno de y, perdón, y w, x cuadrada más 1. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que es menos el logaritmo del coseno de y más C1 igual a un medio del logaritmo de x cuadrada más 1 más la C2. ¿Sí? Ahora, esta constante la pasamos de este lado y por propiedades del logaritmo, este es un menos 1, pasa como su exponente del coseno y de este lado también el 1 medio pasa como exponente de x cuadrada más 1, ¿sí? Por las propiedades del logaritmo, entonces tenemos de este lado derecho que nos queda logaritmo del coseno de y, esto a la menos 1, ¿sí? Igual a logaritmo natural de x cuadrada más 1 a la 1 medio más C2 menos C1, ¿sí? Pero esas son constantes. La diferencia de estas constantes sigue siendo una constante, ¿sí? Esto lo vamos a llamar que es una C mayúscula solita, ¿sí? Una constante C. Entonces tendremos, aquí tenemos que es el logaritmo natural del coseno de y a la menos 1 es igual al logaritmo natural de x cuadrada más 1 a la 1 medio más nuestra constante c. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos encontrar la función y, ¿sí? Para eliminar ese logaritmo, apliquémosle la exponencial a ambos lados, ¿sí? De este lado, esta exponencial se va con el logaritmo y tenemos que es coseno de y a la menos 1, ¿sí? Es igual, esto es un producto, es una suma, entonces tendríamos que es e al logaritmo natural de x cuadrada más 1, todo eso a la 1 medio. Como es suma, recordemos que sería por e a la c. Recordemos leyes de exponentes, nos dicen que si tienen la misma base, los exponentes se suman. Aquí está. Ya que tenemos esa parte, ahora sí podemos cancelar los logaritmos y esta la podemos llamar otra constante. E a la c, e a una constante, decimos que sigue siendo una constante, llamémosle a mayúscula, ¿sí? Entonces, ahora nuestra ecuación nos queda de esta forma. Coseno de y a la menos 1 es igual a la constante a por x cuadrada más 1 a la 1 medio, ¿sí? Ahora, como tenemos esta parte, ese coseno a la menos 1
lo podemos ver como 1 entre coseno. ¿Sí? Este coseno, el coseno de y a la menos 1 es 1 entre coseno de y, ¿sí? Igual a por x cuadrada más 1 a la 1 medio, ¿sí? Y por identidades por funciones trigonométricas, perdón, tenemos que el 1 entre coseno es igual a secante de y, ¿sí? Y eso es igual a por x cuadrada más 1 a la 1 medio, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esa parte, ahora nosotros solo queremos a la función y, que es la que necesitamos, ¿sí? Entonces, si yo saco el arco secante o secante a la menos 1, entonces tengo que y es igual a la secante a la menos 1, ¿de quién? De a por x cuadrada más 1, x cuadrada más 1, todo eso a la 1 medio, ¿sí? Esta viene siendo nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos que, la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Es y igual a secante a la menos 1 de esto está a la 1 medio, lo podemos ver como la raíz cuadrada, ¿de quién? De x cuadrada más 1. Así. Y hemos resuelto nuestra ecuación diferencial por separación de variables. Eso es lo que se hace usando la definición como nos dijeron, como vimos más bien anteriormente. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial por separación de variables también. La ecuación diferencial es y por el logaritmo de x, derivada de x con respecto a y, igual a y más 1 entre x todo al cuadrado. Bien, vamos a resolverlo. Bien, la solución es la siguiente. ¿Sí? Tenemos la ecuación y logaritmo de x derivada de x con respecto a y, ¿sí? Es igual a y más 1 entre x al cuadrado. Resolvamos todo eso al cuadrado. Tenemos del lado, el numerador sería al cuadrado, y más 1 al cuadrado entre x al cuadrado, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Ya que hicimos esto, ahora mandemos todos los términos, las x para el lado izquierdo y las y para el lado derecho. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos que x pasa del lado izquierdo multiplicando x cuadrada por el logaritmo de x, diferencial de x es igual a y más 1, todo esto al cuadrado entre, la y está acá multiplicando, pasa dividiendo de este lado y diferencial de y. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial con las variables separadas, ¿sí? Del lado izquierdo las x y del lado derecho las y. Ya que tenemos eso, ahora integramos ambos lados de la ecuación y tenemos que es la integral del lado izquierdo, es la integral de x cuadrada, logaritmo natural de x, diferencial de x, igual a la integral de y cuadrada, y más 1 al cuadrado, sería, si resolvemos ese cuadrado, sería y cuadrada más 2y más 1, ¿sí? Todo entre y por la diferencial de y, ¿sí? Eso nos quedaría del lado derecho, ¿sí? Y si observamos del lado derecho, la integral es más sencilla. La integral que nos costará un poco más de trabajo resolver es la del lado izquierdo. Bien, vamos a resolverlo. Vamos a resolver primero la integral del lado izquierdo, ¿sí?
Si observamos esta integral, tenemos que resolverla por alguno de los métodos de integración que conocemos. ¿Sí? Esta integral así, vamos a resolverla se resuelve por el método de integración por partes. Vamos a tomar a u igual al logaritmo natural de x y la diferencial de u es igual a 1 entre x diferencial de x. ¿Sí? Ahora tomemos db igual a x cuadrada diferencial de x. ¿Sí? Ustedes saben que al tener esto, para obtener v, hay que integrar ambos lados de esta diferencial. Y entonces la integral de x cuadrada es x cúbica entre 3. ¿Sí? Ya tenemos ahora nuestra integración por partes de nuestro lado derecho. ¿Qué nos dice que es la integral? Es esta integral. ¿Sí? Vamos a ponerle la integral de v del x cuadrada al logaritmo de x va a ser igual a u por v menos la integral de v de u. Entonces, esta integral del lado izquierdo es igual, lo voy a poner aquí, la integral de x cuadrada logaritmo natural de x diferencial de x es igual, ¿sí?, a u por v, que en este caso es x cúbica entre 3 por el logaritmo natural de x menos la integral de v de u, que en este caso es 1 entre x, perdón, 1 entre x por x cúbica entre 3 diferencial de x. ¿Sí? Ya tenemos nuestra integral del lado izquierdo. ¿Sí? Si seguimos ahora esta integral, esto es igual, ya nada más voy a colocar el igual, ya sé que es igual a la integral que está escrita con ello. Tenemos que es x cúbica entre 3 por el logaritmo de x menos, aquí se va una x con el denominador de acá, con la otra x, y sacamos 1/3. Nos queda 1/3 de la integral de x cuadrada diferencial de x. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ya que tenemos esta parte, ahora esto es igual a tener x cúbica entre 3 logaritmo natural de x menos 1/3 la integral por la integral de x cuadrada, esto es por x cúbica entre 3, ¿sí?, más una constante. Vamos a llamarle C1. ¿Sí? Ya tenemos resuelta nuestra integral del lado izquierdo. Entonces decimos que la integral del lado izquierdo, que es la integral de x cuadrada logaritmo natural de x diferencial de x, es igual a x cúbica entre 3 por el logaritmo natural de x menos, sería x cúbica entre 9, que es 1/3 por x cúbica entre 3, x cúbica entre 9 más c1. Ahí está. Tenemos nuestra integral del lado izquierdo ya resuelta. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos esa integral resuelta, solo vamos a resolver la integral del lado derecho. ¿Sí? La voy a resolver acá. Ahora vamos con la integral del lado derecho. Al final solo voy a juntar los resultados para llegar a la solución. La integral del lado derecho es esta. ¿Sí? Y cuadrada más 2y más 1, todo entre y, diferencial de y. Eso es igual a que tengamos la integral de y cuadrada entre y, si hacemos todo, tienen el mismo denominador, más 2y entre y, más 1 entre y, todo eso por la diferencial de y. ¿Sí?
y eso es igual a, aquí se nos va una y con una y acá, esta se va, y esta nos queda igual, y tenemos la integral de 1, de y, perdón, de y, que nos sobrevivió acá, más 2 más 1 entre y, diferencial de y, ¿sí? Que esto es igual, por propiedades de integrales, esto es igual a tener la integral de y, diferencial de y, más 2, que es una constante, sale, y es la integral de la diferencial de y, más la integral de la diferencial de y entre y, que es la que tenemos aquí, nada más se multiplica, y ya tenemos nuestra integral, que esa integral nos da como resultado, esto es igual a la integral de y cuadrada entre 2, más 2 por y, que es la integral de la diferencial de y, se va nada más la integral con la d, nos queda 2y, más esta integral, pues es el logaritmo natural, ¿de quién? De y, más nuestra constante, que le llamamos C2, ¿sí? Ya que tengo mi integral, ya entonces digo que mi integral del lado derecho, la integral de y cuadrada más 2y más 1 entre y, diferencial de y, decimos que es igual a y cuadrada entre 2 más 2y más el logaritmo natural de y más nuestra constante C2. Ya que tengo esta integral resuelta, la del lado derecho, ¿sí? Ahora solo las igualo, ¿sí? Tengo que la integral, aquí está, la integral del logaritmo de x cuadrado por el logaritmo de x es igual a x cúbica entre 3 por el logaritmo natural de x menos x cúbica entre 9 más nuestra constante C1, eso es igual a el resultado de la integral de esta, que es de y cuadrada más 2y más 1 entre y, diferencial de y es y cuadrada entre 2 más 2y más el logaritmo natural de y más nuestra constante C2, ¿sí? Ya que tengo esa parte, ahora solo paso esta constante para acá, ¿sí? Como habíamos dicho, queda esta constante restando de ese lado y obtengo que esto es x cúbica entre 3 por el logaritmo natural de x menos x cúbica entre 9 es igual a y cuadrada entre 2 más 2y más el logaritmo natural de y más nuestra constante c, que es la resta de estas dos constantes, de C2 menos C1, sigue siendo una constante. La llamamos C, no altera nada. Por lo tanto, esta es nuestra solución. Esta es nuestra solución de la ecuación. Es la solución dada en forma implícita. Es, por lo tanto, x cúbica entre 3 por el logaritmo de x menos x cúbica entre 9 igual a y cuadrada entre 2 más 2y más logaritmo de y más la constante c, es la solución de la ecuación diferencial dada en forma implícita. Dada en forma implícita. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio.